Hay contradicciones a la hora de entender el arraigo, el derecho a la vivienda, la reparación del daño, el fuero militar. Algunos dicen que sí, algunos dicen que no. Un juez federal ha dado sus puntos de vista, un académico muy distinguido ha dado los suyos. Y un último tema, habría decenas de temas que pudieran implicar contradicción, pero un último tema que puede implicar choque, un derecho en pugna. Candidaturas ciudadanas. La Constitución no las contempla y muchos tratados internacionales sí las contemplan. ¿Qué va a pasar ahí? Yo creo que son decenas, como dices tú, de temas en los cuales vamos a irnos encontrando nuevos derechos, nuevas posibilidades. Y uno es este. Mira, el artículo 23 de la Convención Americana es muy claro. Todo mundo tiene derecho a votar y a ser elegido, ¿no? Las únicas excepciones, y esto hay que leerlo ya como si fuera una norma en nuestra Constitución, digamos el artículo 137, por decirlo así. Las únicas excepciones son por razón de edad, por razón de preparación, por razón, y no contempla en ninguna de las excepciones el pertenecer a un partido político. Y si nos atenemos a lo que dice la nueva reforma, que es que se debe aplicar la norma que más beneficie, pues ¿cuál es la que más beneficia? Pues el tratado. Entonces yo pienso que eso ya es norma vigente. O sea, hemos estado discutiendo mucho que se haga la nueva reforma política para que haya candidaturas independientes. Desde mi punto de vista, ya está. Vamos, eso es un asunto que ya se puede llevar fácilmente a la práctica y a los tribunales. A ver, esto es muy delicado, Rubén. Imagínate que un sujeto dice, yo tengo aquí tanto, yo quiero ser candidato independiente. Señor juez, tengo el derecho, aquí está la convención. La convención dice otra cosa, pero usted tiene que ver, porque además la reforma del artículo primero dice que tiene que ser en beneficio, pro persona. Pro persona. Tú eres el juez y te dice, señor, yo quiero lanzar mi candidatura independiente, tengo todo lo que se requiere, me lanzo. ¿Me autoriza mi partido, señor juez? Bueno, a ver, primero pues cada juez va a autorizar y de pronto vamos a tener 5,000 partidos políticos o 5,000 candidaturas independientes en una elección. Bueno, aquí yo tendría que cuestionarme si necesariamente tendría que ser un juez, y lo digo confesando mi ignorancia, porque ya tenemos un tribunal electoral que juzga derechos políticos electorales. Pero no es la Corte que los jueces van a poder determinar los derechos humanos pro persona. A ver, ¿solamente el tribunal electoral o cualquier juez va a poder determinar esto? A mí me parece que esa promoción en todo caso tendría que hacerse ante el tribunal electoral, yo creo. Ese es el espíritu de la... Bueno, primeramente tendría que ir al Instituto Federal Electoral a registrarse, y si no, tendría que intentar las vías... Con un juez local o federal. A mí me parece y el juez que local puede decir, tiene usted toda mi... Por supuesto, el tratado tal lo autoriza. ¿Y si vamos a tener tantos candidatos independientes? Habría que ver si esa posibilidad está como competencia para el juez al que va a ir. ¿Va a ir con un juez civil, con un juez penal, con un juez familiar? ¿Qué derecho es ese? Es un derecho político. Por mucho que sea derecho fundamental, es un derecho político. ¿Qué opinas en México, de eso, Ricardo? Yo considero que independientemente de cuál sea la vía, ¿no? Porque sería efectivamente la vía especializada del Tribunal Electoral o la vía de amparo, yo no la descartaría, la vía de amparo, pero creo que esto tendría obligación el juez al momento de resolver, de darle primacía a tal como está redactado el derecho en la Convención Americana. Claro, esto trae muchas consecuencias. ¿Qué financiamiento se le va a dar a esa candidatura? ¿En qué términos se va a registrar? Pero lo que no puede hacer es conculcar el derecho. Es decir, estamos ya ante una... Y tiene razón quien se preocupaba mucho de que estamos abriendo mucho la puerta, ¿no? Sí, va a implicar muchas cosas, pero eso no quiere decir que sea negativo. Es algo que finalmente es un crecimiento, un avance en los derechos. Y ahora hago una pregunta más complicada, quizá la más complicada de esta noche. ¿Nuestros jueces locales y federales están preparados para esta avalancha que se les viene? Porque aquí no van a poder que lo diga la Corte o que lo diga el tribunal, no, lo vas a decir lo tienes que decir tú. Y tú tienes que explicar tu decisión. Y si los jueces yo soy un admirador entusiasta de la función judicial. Quizá algún día me gustaría ser juez. Me encanta ser juez, me encanta la función judicial. Y quizá por eso soy tan crítico de los jueces a veces, porque digo, caramba, ¿por qué no asumen la responsabilidad? Pero ahora van a tener que asumirla. Y repito la pregunta, Rubén Arturo, ¿están preparados tus compañeros, los jueces federales y los jueces locales? A ver, yo hablaría por el Poder Judicial Federal al que pertenezco. Yo creo que sí estamos preparados. Y dejemos muy claro esto, por favor, Gerardo, que lo sepa todo el mundo. Los derechos supranacionales son subsidiarios.
Solo si no se hacen efectivos a nivel del Estado, entonces se van a los órganos internacionales. Yo creo que sí es una obligación que nosotros nos preparemos. Y hay que ver las sentencias de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país, de los tribunales colegiados y de los jueces, en muchos desde hace ya tiempo, no antes del 10 de junio, mucho antes del 10 de junio, ya se aplican tratados internacionales de derechos humanos en el principio pro persona, no digo pro homine porque pues ya las mujeres me pueden reclamar, es pro persona, aplica lo que más le favorezca, ya es una realidad, ya estábamos obligados. Te digo algo, para mí esta reforma no era ni siquiera necesaria. ¿Y los locales, cómo sientes a los jueces locales ante este gran desafío? Bueno, que yo creo que tienen una gran tarea por delante, una oportunidad de decir, me voy a preparar y lo voy a aplicar. Que no significa expulsar, control de convencionalidad, van a expulsar una norma del ordenamiento jurídico. No, no es cierto. Nada más fíjate cuál norma le favorece más a la persona y aplica esa. Es todo lo que van a hacer. Desde la perspectiva académica, Ricardo, sí, claro. ¿Cómo sientes la preparación del Poder Judicial? Y la preparación no es que conozca los artículos, eso es lo de menos. La preparación es una actitud, una visión amplia del mundo, una sensibilidad ante lo que está pasando. A esa preparación me refiero. No la conozco en el artículo 3º, fracción 2ª, párrafo 2, claro. inciso D. Claro. Mira, yo creo que, y aquí discrepo de lo que dice el magistrado, porque no dudo de la preparación que él y muchos jueces tienen en lo particular, sin duda, y eso no lo pongo en duda. Pero si nos atenemos a lo que ha sucedido en los últimos años respecto a la frecuencia con que se aplicaban los principios de derechos humanos, que ya eran parte de nuestra ley suprema, ¿no? Nos vamos a encontrar con que era muy escaso. ¿Me pones un ejemplo para entenderlo? Mira, yo te puedo dar la experiencia, ¿no?, de haber hecho una investigación específica sobre aplicación de principios de derechos humanos en los tratados internacionales. Hice una investigación de campo, la hice con la AMIJ, la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, y lo que me encontré es que eran contados con los dedos de la mano la aplicación de los principios de derechos humanos. Y eso lo hice público y precisamente... Si no aplicaban esos principios, ¿qué aplicaban? Pues los principios internos. La ley interna del país. Ahora, la ley interna. Gerardo, ¿Te parece justa sí, esta no, me parece aceleración? correcta. Por supuesto que lo tiene que decir, y ante esa investigación yo que le puedo decir, no es cierto, te equivocaste, no, le doy la razón a mi nuevo amigo. Ahora, la Corte está muy preocupada por eso, de ahí la discusión que se dio en el Pleno de la Corte de las sentencias de la Corte Interamericana. ¿Qué tenemos que hacer? Porque la Corte Interamericana dice, a ver, Poder Judicial, tienes que preparar a tus juzgadores. Solo sobre fuero militar. Puede ser que sí, pero la Corte dijo, es que no solo es sobre fuero militar, sobre todo los tratados internacionales de derechos humanos. Y ahora ya no tenemos pretexto por la reforma del 10 de junio, que es motivo de este programa. Estamos obligados, primero, como juez de proceso, a aplicar los tratados. Y como juez de garantías, como juez constitucional, hacer que las autoridades respeten la aplicación de esos tratados, que los hagan efectivos. La Corte, los colegiados, el Tribunal Electoral, los jueces de distrito, los unitarios, tienen la obligación de velar porque en las decisiones que revisemos se hayan aplicado los derechos fundamentales establecidos en tratados internacionales. Pues Rubén Arturo, Ricardo, el tiempo se nos ha acabado. Esto da para muchos más, para muchos otros programas. Decíamos presunción de inocencia, pero podemos hablar un montón. Y ya que esto que se empieza a poner en práctica, podemos volver a reunirnos para analizar, oye, tal caso, tal otro caso, pues aquí sí hubo contradicción, pensamos que no, y aquí que pensamos que sí, no la hubo. Mucha gente piensa que ya estamos ante la 10ª época de la Suprema Corte. Yo creo que sí. Que ya estamos viviendo un nuevo desafío grande. Gracias por acompañarnos, a ustedes que nos ven en Derechos en Pugna. Buenas noches y seguiremos en contacto. Gracias. Gracias, Rubén. Gracias, Gerardo.